de la redención. Vamos a hablar un poquito qué es lo que ha pasado desde el día en que Dios hizo la promesa al hombre de la salvación de la humanidad hasta nuestros días. Estamos hablando de aproximadamente 6.000 años, de acuerdo pues a los acontecimientos cronológicos que la Biblia nos narra. Nosotros consideramos y datamos esas fechas desde hace 6.000 años. El hombre, la ciencia ha tratado de buscar otros elementos que dicen que no, que son mucho más tiempo. Bueno, no vamos a discutir ese punto, ¿verdad? Vamos a hablar lo que nosotros consideramos, que es lo que registra la Biblia, es el libro que nosotros creemos. Y en base de eso vamos a hablar. Vamos a leer entonces en el libro de Efesios capítulo 1. Este es un libro muy importante que nos va mostrando en el camino parte de del desarrollo de ese proyecto de salvación. Y les repito, desde el día en que Dios nos dio la promesa de salvación hasta la cruz del Calvario, pero no se quedó todo allí, sino que con la venida del Espíritu Santo continuamos con ese mismo proceso de la edificación de ese cuerpo de Cristo hasta el día cuando culmine ese proyecto, y es con la transformación de nuestros cuerpos. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. El versículo 9 y el versículo 10, allá hay un planteamiento muy importante. Yo diría, por demás importante, que necesitamos tratar de conocerlo. Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque en este momento nos permites estar delante de ti para poder hablar esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, entonces vamos a hablar de la historia de la redención, partiendo desde Edén hasta el Calvario. Estamos hablando de lugares geográficos, por decir algo, desde Edén hasta el Calvario. Yo digo desde Edén porque en Edén se promulgó la promesa. Una promesa que al mismo tiempo produjo fe y esperanza, la promesa. Cuando Dios le dijo a la mujer, pero en realidad le dice a la serpiente, pero le envía un mensaje a la mujer y al hombre, y le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Génesis capítulo 3, versículo 15. Ella te herirá a la cabeza y tú le herirás al calcañar. De modo pues que ya allí surge esa primera promesa, surge la fe, y eso es un punto importante, porque mayormente la gente que habla de fe no sabe lo que es la fe. Lamentablemente, no sabe lo que es la fe. Porque aquí estamos viendo la fe como el producto de una promesa. Dios promete algo y eso que promete produce fe y produce esperanza. El mundo de ahí en adelante comenzó a vivir en la esperanza de esa promesa, en el cumplimiento de esa promesa. Así que estamos hablando desde Edén, donde se promulga esa promesa, hasta el Calvario, donde se cumple esa promesa, en el Calvario. Entonces, ha pasado mucho tiempo. De manera que el proyecto de Dios era
en el núcleo de su proyecto que él se había propuesto en sí mismo. Fíjese cómo el libro de Efesios lo manifiesta, ¿no? Dice que el misterio de la voluntad de Dios según su beneplácito, lo que a él le agrada y lo que él proyecta para beneficio de los demás, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces quiere decir que es un proyecto eterno, porque Dios se lo propuso antes que el hombre existiera. Antes que el tiempo existiera, Dios se propuso un proyecto. Es un proyecto eterno y es un proyecto que habita en Dios. Se exterioriza en el pensamiento de Dios, y eso lo vamos a ver más adelante, con la persona de Jesucristo. Pero en realidad el proyecto estaba en Dios. No fue un proyecto que vino fuera de Dios, como nosotros, pues, que hacemos un proyecto y le decimos a Dios: Señor, ayúdanos en esto. Ya nosotros cuadramos, hacemos, proyectamos, y por eso gran parte de nuestros proyectos no se cumplen, porque están en nosotros, no en Dios. En cambio, el proyecto de Dios se cumple, porque está en Dios y no está sujeto al hombre, aunque Dios usa hombres, generaciones, para que ese proyecto se cumpla. Así que Dios se había propuesto en su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo. Así que el enfoque de Dios era que Dios se hiciera carne, que se hiciera hombre, para poder cumplir el proyecto que Él había establecido, y que Cristo reuniría todas las cosas, o Dios reuniría todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La palabra dispensación puede entenderse también como organización. ¿Usted sabe lo que es un dispensador? ¿Qué es un dispensador? Pero están desordenadas las servilletas, están ordenadas, ¿verdad? Un dispensador de agua, un dispensador de vaso. Pero también dispensador puede, esa palabra de dispensar también puede ser perdonar. Puede ser perdonar también. Cuando se comete un agravio con alguien, usted le dice: dispénseme. ¿Usted ha escuchado esa palabra alguna vez? Ese dispénseme es perdóneme, administre su perdón hacia mí. Pero también puede ser para salud. En los lugares, en los pueblos, por ejemplo, se decían, lo que hoy es barrio adentro, esa cuestión, se le decían dispensarios. Dispensario. Entonces siempre está esa palabra dispensar dentro del marco de lo que es organizar y perdonar. Entonces, la organización del perdón. Dios había propuesto que en Cristo Jesús, en la dispensación de los tiempos, es decir, en la organización de los tiempos, desde la promesa, desde Edén, hasta el cumplimiento de esa promesa en el Calvario, Dios administró los tiempos. Nada fue casual. Dios lo proyectó todo. El protagonista de la historia no es el ser humano, es Dios. Es Dios. Y pudiéramos analizar así a priori algunos elementos, ¿no?, que son importantes. Por ejemplo, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y nosotros vemos eso como un mal para el pueblo hebreo, y a priori se entiende como un mal. Pero fíjense que cuando ellos fueron a Babilonia y regresaron, entonces creían en un único y verdadero Dios, ya no adoraban ídolos. No creían en la resurrección, ahora creían en la resurrección. Es decir, que ¿sería casualidad que ellos fueran a Babilonia a aprender eso? No, Dios los llevó hasta allá a aprender eso. Ahora fíjense que el Imperio Romano llega a esas regiones del Mediterráneo, ¿no?, y Palestina y todas esas cosas, y se ve como un imperio fuerte y poderoso, pero acabó con la delincuencia en el mar Mediterráneo. Construyó caminos, construyó carreteras, y hay el dicho que dice
todos los caminos conducen a Roma, porque el Imperio Romano comenzó a construir desde muchos lugares del mundo carreteras que llegaran a Roma. Era para facilitar el movimiento de sus ejércitos, para facilitar también el movimiento del abastecimiento de los granos y de la comida que se llevaba hacia Roma. Limpió los mares para que los delincuentes no se robaran las cargas que iban por los mares. Pero ¿en qué sirvió eso para el Evangelio? Bueno, que el apóstol Pablo ahora cuando iba a predicar no habían malandros, no habían ladrones. Se le hacía más fácil la penetración de la predicación del Evangelio por las vías de penetraciones que había. Y nosotros podemos decir, bueno, ese imperio fue un imperio malo, y sí fue, pero Dios lo utilizó para su proyecto, Dios lo utilizó para su propósito. Y a veces nosotros no nos damos cuenta cuando Dios utiliza al malo para que obre en favor de la iglesia del Señor Jesucristo, para que obre en favor de la iglesia de Dios. ¿Qué significa todo esto? Dios es el protagonista en la historia de la humanidad. Y por eso estamos nosotros todavía acá. Porque incluso aquí donde estamos, ciertamente agradecemos a Dios a las personas que de alguna u otra manera han permitido que estemos acá. Pero es Dios quien ha trabajado en eso. Es Dios quien nos ha ayudado en todo ese asunto. De modo pues que entonces Dios organiza un proyecto, pero no deposita ese proyecto en Héctor, por decir algo. Ni deposita ese proyecto en Luis, ni deposita ese proyecto en Goyo. Él depositó ese proyecto en sí mismo. Vamos a tratar de analizar esto. El proyecto era muy lejano, desde Adán hasta Cristo. Hay aproximadamente 4.000 años. ¿Cuántas generaciones? Fíjense la importancia de esto, que Mateo y Lucas hablan de las generaciones. Y Mateo, como era un banquero, Mateo la selecciona por números de 14 generaciones. 14 generaciones, 14 generaciones y 14 generaciones. Entonces, fíjense, porque claro, Mateo solamente está hablando hasta Abraham, pero Lucas habla hasta Adán. Entonces, fíjense la importancia de las generaciones, la importancia de las genealogías y cómo la Biblia es tan cuidadosa con el punto genealógico. A mí no me gusta mucho leer ese nombre de las genealogías, pero esas no están puestas ahí para que yo las lea. Yo las puedo leer, ¿no? Pero en realidad, yo no las voy a poner porque van a ser un hombre apretadísimo por allá por Oriente, llamado Luis Fernando Soledad Román, y a él no le gusta mucho leer esa genealogía, así que no la vamos a poner en la Biblia. No. Dios dice, bueno, si al negrito ese no le gusta, que no le guste. Pero yo necesito ponerla allí, porque eso me va a servir para yo orientar el proyecto que estoy teniendo y que todos conozcan el origen de este proyecto. Así es Dios, hermano. Si usted lo quiere, bien, y si no lo quiere, también. Dios va a continuar con su proyecto porque no puede evadir su propósito, porque Él se lo propuso en sí mismo. Y eso es la importancia de todo este asunto, que si yo no quiero continuar con la obra, bueno, la obra va a continuar igual, porque el proyecto está propuesto en Dios. Entonces así decimos que ninguno de nosotros somos indispensables. El único indispensable en este proyecto es Dios. Y a Él debemos todo este asunto. Estaba haciendo esta introducción un poquito larga para que podamos ver la importancia de las genealogías y la importancia de la encarnación. Dios encarnó un proyecto. Dios encarnó un proyecto, encarnó una idea y la fue transmitiendo de generación en generación. Y fue dando esas promesas, cumpliendo algunas cosas hasta el momento del cumplimiento final. Y esto es importante. Vamos a tratar entonces de analizar este punto. De modo pues que Dios, hablando
Dios hablando con Adán, con Eva, con la serpiente, lo primero que Dios ofrece es un hijo. La importancia de un hijo, hermano. Y estas palabras de repente, pueden causar ciertos malos recuerdos, tal vez, pero no podemos evadir la realidad, lo que está en la Biblia. Todo se proyectó en base a un hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Dios proyectó su obra en base a un hijo. Y aquí hay un punto teológico muy importante. Solo lo voy a mencionar, no lo voy a hablar, solo lo voy a mencionar. Porque Dios lo primero que hizo para la creación y para justificar al hombre, sabiendo Dios que el hombre iba a pecar, proveyó los elementos necesarios para la salvación. Y lo primero que Dios produjo fue un hijo. Y por eso a Jesucristo se le llama el Hijo Eterno de Dios. Y entonces aquí surgen las discusiones. Pero Jesucristo no es creado. Óigase, Jesús tiene dos naturalezas. Una divina y una humana. No me pida que le explique eso. Porque Pablo dijo, ese es el misterio de la piedad. Así que yo en mi mente debo considerar la idea de que su naturaleza divina no es creada, no tiene origen. Y para eso tendríamos que explicar otras doctrinas del cristianismo, otras doctrinas ligadas a la Biblia, y no es que lo vamos a entender tampoco, lo que logramos visualizar en todo ese proyecto de Dios. Pero también está la naturaleza humana de Cristo, que la gran mayoría de las personas la ve es cuando nace de María. Y tal vez para mí ese sea el error. Porque el verbo es hombre, lo que no es carne. Todavía no es carne, pero ya es hombre. Y se los explico así de una manera somera. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, Dios le dijo, mira, no puedo. Porque no hay hombre que me vea y viva. Pero fíjese, fueron muchos los que vieron al ángel de Jehová y dijeron, he visto a Dios. ¿Y por qué no murieron? Entonces, ahí los testigos de Jehová dicen, Cristo no es Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es Dios? Porque la Biblia dice que no hay hombre que me vea y viva. Entonces, ¿cómo vamos a ver a Cristo? Y si Él es Dios, ¿por qué seguimos vivos y por qué no morimos? ¿Se da cuenta que quedan vacíos allí? Entonces, eso hay que explicarlo. ¿Ah? Correcto, se vio la parte humana. Pero cuando hablamos de Manoah, ¿qué vio Manoah? Él dijo que vio a Dios. ¿Aló? Y el mismo Moisés dijo que le vio la espalda. Dice, no, pero fue la espalda que le vio. Bueno, pero ¿de quién era esa espalda? Era de Dios, pero ya Dios había dicho, no me puedes ver. Pero le mostró la espalda. Pero era Dios, era la espalda de Dios. Entonces ahí es donde yo digo que ya el verbo es hombre. Las personas que lograron ver a Dios en el pasado no vieron al Padre, vieron fue al Hijo, y por eso no murieron, porque ya era hombre. Lo que no era carne. Ahora fíjese cómo podemos entender eso. No lo vamos a entender tan fácilmente, o tal vez nunca lo logremos entender. Pero el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, dice la Biblia que el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, es decir, que antes que el mundo fuese creado, ya el Cordero había sido inmolado. Entonces, ¿cómo se inmola Dios? Dios no puede ser inmolado. Se inmola un hombre. Y pudiéramos añadir un versículo más. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice la Biblia, Cristo hablando, y dice que Satanás
el diablo, dice que es homicida desde el principio. Pero homicida, ¿qué es un homicida? ¿Ah? Sí, pero fíjese la palabra, ¿no? Homicida, viene de homo. ¿Aló? Eso significa homicida, es el que mata a un hombre. Ahora, si Satanás se rebeló en el cielo y quiso matar a Dios, porque Cristo dijo que quiso matar fue a un hombre. Claro, porque ya era hombre, o sea, ya el verbo era hombre, lo que no era carne. Eso lo explicaré en otra ocasión. Y para eso tendríamos que hablar de la eternidad y de la Trinidad para poder entender mejor esos conceptos. Pero ¿por qué yo estoy diciendo todas estas cosas? Porque Dios lo que está prometiendo es un hijo, pero un hijo que ya existe, ya es hijo de Dios. Lo que no es todavía es hijo de Adán. Lo que no es todavía es hijo de Abraham. Y lo que no es todavía es hijo de David. Pero de Dios ya es hijo. ¿Cómo vamos? Es un misterio. Y eso es lo que Pablo dijo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ciertamente no podemos, bueno, yo no puedo explicarlo. Yo solamente estoy sacando los elementos que la Biblia me ofrece, como para hablar de la historia de la redención, cómo comenzó. De modo que Dios le hace una promesa al hombre en el huerto, después que el hombre pecó, la caída del hombre. Dios quiere resolver ese problema. Y para resolver el problema de la caída del hombre, no lo podía resolver el hombre. Tenía que resolverlo Dios, pero a través de los hombres. Y allí es donde surge la importancia de un hijo. Gloria a Dios. Si todos los padres lograran entender este asunto, no perderían tiempo en tratar de formar a sus hijos en el temor de Dios. No perderían tiempo, porque nosotros como padres gastamos fortunas en formar a nuestros hijos para que enfrenten al mundo en el cual viven, pero a un mundo material. Y proveemos para ellos comida, ropa, estudios, casa, hogar, vehículo, todas las cosas que humanamente son necesarias para tener una vida fructífera en este mundo. Y cuando nace un niño, el papá lo carga y dice: este va a ser el próximo médico del país, el próximo abogado, el próximo arquitecto, el próximo ingeniero, y así sucesivamente. Son muy contadas las personas que pueden decir: este va a ser el próximo pastor en la iglesia. Este va a ser el próximo misionero, este va a ser el próximo maestro, este va a ser el próximo diácono, este va a ser el próximo hombre que se va a encargar de canalizar y de continuar con la idea que Dios ha transmitido de generación en generación. Entonces, invertimos gran parte de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestras riquezas, de cualquier cosa. Invertimos una gran cantidad de tiempo y de todas esas cosas para la formación del hijo, pero para enfrentar los problemas humanos, no para continuar con el legado que Dios ha dado de las generaciones que deben seguir anunciando el proyecto que Él prometió en el huerto del Edén. Fíjese lo delicado de ese asunto. ¿Aló? Porque siempre nosotros estamos viendo los toros desde la barrera. Y estamos viendo a los grandes hombres y a las grandes mujeres que durante generaciones
han trabajado para el servicio de la obra de Dios, pero no nos estamos viendo involucrados en esa realidad y no estamos asumiendo los compromisos de que se siga desarrollando ese trabajo. Y es triste, es muy triste. Es muy triste, pues. Es muy triste que nosotros invirtamos todas nuestras fuerzas en una formación para nuestros hijos distintas al verdadero proyecto de Dios. Entonces, ¿cuál es el verdadero proyecto de Dios? Dios quiere revelar todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento y en la administración de los tiempos. Pero el tiempo es muy largo. Es muy largo. No terminó con Adán. Entonces nosotros podemos ver un proyecto que comienza a manifestarse por etapas. Y en esas etapas hay muchos cambios. Pero una cosa se mantiene el proyecto de la salvación. Se mantiene la historia de la redención. Así que Dios trata con Adán y le da esa promesa. Le dice, bueno, la mujer va a dar a luz un hijo. Y Adán oyó y lo primero que hizo fue cambiarle el nombre a la mujer. La mujer se llamaba Adán. Génesis capítulo 5, versículo 2, dice que la mujer se llamaba Adán. Puede leerlo si quiere. Entonces le cambió el nombre. Capítulo 3, por ahí, dice la Biblia que entonces Adán llamó a su esposa Eva. Adán significa hombre, también puede ser tierra, pero en este contexto, hombre, Adán significa hombre. Así que Eva también se llamaba Adán y también se llamaba hombre, pero no hombre masculino, sino hombre en cuanto a todo lo que es el género humano, la especie como tal. No tanto el género, sino la especie humana. Pero fíjense una cosa, ¿no? Que Adán entendió el proyecto, lo entendió. Cuando Dios se lo habló, él lo entendió. Y dijo, oye, pero si la salvación entonces viene de esa manera, ella no se puede seguir llamando hombre. Porque ya él está entendiendo que es un hijo de Dios el que viene a través de una mujer y no a través de un hombre. Él entendió que los hombres no paren, que son las mujeres las que paren. El apóstol Pablo rescata esa idea cuando le escribe a Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 14 por ahí. Y Pablo dice, la mujer se salvará engendrando hijos. No es que se salve literalmente engendrando hijos, porque imagínense, si fuera así, todas las mujeres que parieran están salvas y las que no paren pues serían condenadas. Pero ese no es el punto, sino que Eva se salvó porque tenía que parir un hijo. Es la importancia. El proyecto de Dios. Dios podía destruir a Eva y eliminarla de una vez, pero no lo hizo, la necesitaba, y aunque había cometido una falta, la mantuvo, porque él necesitaba a esa mujer para que le pariera un hijo. Era la generación que venía, y de allí parten las genealogías, y eso por eso lo podemos explicar a veces como personas dentro del Evangelio cometen faltas dentro del Evangelio, cometen grandes faltas, y a veces Dios sigue tratando a través de ellos, los necesita. Pero no que ellos sean indispensables, Dios puede buscar otro, pero Dios ha diseñado un trabajo, y ese trabajo lo ha diseñado en personas. No habían más mujeres, podía matar y quitarle otra costilla a Adán, o ponerla otra vez, hacer qué sé yo cómo haría, para darle otra esposa, pero ya ahí estaba una. Y lo primero que hizo fue pecar. Así que Dios ya desde un principio comienza a manifestar su gracia. Ese es su proyecto. Ese es el proyecto de la salvación. Esa es la historia de la redención. Y Dios le dice, bueno, vas a parir un hijo. Y Adán le quita el nombre. Entonces no puedes llamarte más Adán, ahora tendrás que llamarte Eva. Eva, que significa vida. Puede entenderse también como dadora de la vida. Y allí comenzó la relación, el desarrollo de la raza humana. Eva tuvo un hijo llamado Caín.
Y dice la Biblia que la palabra Caín significa adquisición. Adquisición. Pero luego tuvo a otro hijo llamado Abel, que significa soplo, y Caín lo mató. Porque Satanás, me supongo yo que Satanás vio la conducta de Caín, de Abel, un sacerdote, un hombre que se ofrecía prácticamente para Dios, un hombre que escogió lo mejor para Dios, tenía una mente espiritual, una mente dispuesta a ofrendar aún su propia vida, porque yo no creo que Abel ignorara que Caín lo quería matar. Él lo sabía, pero se dejó matar. Y a veces en las películas pintan a Abel como un pajarito flaco, como está esmanglillado, ¿no, chicos? Abel era un hombre, un macho igualito que Caín, y él podía matar a Caín, porque él tenía la bendición de Dios que Caín había abandonado. Sin embargo, él se quedó quieto, bueno, se dejó matar. Y surge la primera muerte. La primera muerte, la sangre más importante en el mundo, solamente superada por la sangre de Cristo. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Entonces quiere decir que el punto de comparación de una sangre que habla, que testifica, es la sangre de Cristo. Y el segundo punto más importante es el de Abel. Así sería Abel un santo. Al punto que la muerte de los profetas, que Dios les reclama al pueblo de Israel, está metida la muerte de Abel. Y dice, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía. Ahí vamos por esa línea de sangre. Así que cuando muere Abel, Dios levanta otro y le da otro hijo a la mujer, y ese hijo se llama Set. Luego Set tuvo un hijo llamado Enos, que significa mortal. Y este Enos tuvo un hijo llamado, creo que es Cainán, el hijo de Enos, de Enos, llamado Cainán. Pero fíjense cómo se llama, Caín-nan. Caín-nan. Es decir, que también significa adquisición. El nombre de Cainán, adquisición de Dios, en este caso. Y así nos fuimos dando en todas esas generaciones hasta que llegó Enoc, séptimo desde Adán. Entonces, ya comenzamos a ver hombres de renombre dentro de esa genealogía, hombres importantes que comenzaron a dedicarse verdaderamente a Dios y que mantenían ese lineamiento, porque venía un declive. Ya desde los albores de la sociedad, de la humanidad, venía un declive espiritualmente hablando, hasta que llegó a Enoc. Y Enoc tuvo un hijo, no creo si el hijo de Enoc se llamaba Matusalén, creo que es. Revíseme para ver si el hijo de Enoc era Matusalén. ¿Ah? Mahalael era. ¿Y el de Mahalael Matusalén? No, para ver, Enoc era el séptimo. Matusalén era... ¿Dónde estás leyendo? Estoy viendo un poquito de generación. A Enoc. Bueno, es que eso es lo que estoy diciendo. Enoc. ¿A quién engendró Enoc? Ok, eso es lo que estaba diciendo. O sea, no me estaba refiriendo ya a Enos, sino a Enoc, séptimo desde Adán. Ok, así sí. Yo estoy viendo que las generaciones me están corriendo y me están yendo muy lejos. Y Enoc
Ok, vamos a continuar. Entonces fíjese el asunto, hermano. Enoc es el séptimo desde Adán. Viene un declive en toda esa generación, porque ya el mundo se está corrompiendo, van en franco retroceso, y surge la figura de Enoc, uno de los hombres más importantes, un profeta de Dios, que se levanta y dice la Biblia que da testimonio de ese hombre que caminó con Dios. Y la Biblia hablando desde ese Enoc, entonces tenemos que Enoc engendra un hijo llamado Matusalén. Y fíjense la importancia que el nombre de Matusalén significa algo más o menos como que su muerte traerá, pero refiriéndose a la destrucción. Su muerte traerá destrucción. O su muerte será el principio de la destrucción. Algunos consideran pues que cuando muere Matusalén es que sucede el diluvio. Y entonces dentro de todas esas cosas estamos viendo cómo se va desarrollando todo este tema hasta que llega un hombre llamado Noé. Gloria a Dios. Y estoy haciendo un pequeño recuento desde Adán hasta Noé. Entonces, ¿qué es lo que acontece desde Adán hasta Noé? Bueno, tenemos el nacimiento de Set, como se los he dicho, tenemos un proceso de 10 generaciones. Dios hace el llamamiento a Noé por una causa específica. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la Biblia que el pensamiento de la humanidad se había corrompido y que era de continuo el mal. O sea, ya el hombre no pensaba bien. Todo lo que el hombre pensaba era malo. Y aquí es donde viene la importancia cómo Dios puede traer beneficio a través de una destrucción. Pregunto, ¿el diluvio fue bueno o fue malo? Pero para Dios, en el proyecto de Dios, el diluvio, ¿fue bueno o fue malo? Fue bueno. Pero fíjese, es un cataclismo. El diluvio fue un cataclismo. Estamos hablando de la destrucción de todo lo que existe, excepto 8 personas que se salvaron, pero todas las demás murieron. Así que eso a priori se puede entender como algo malo. Pero bueno, hay cosas dentro del proyecto de Dios que son necesarias que se hagan, porque Dios no puede dejar su proyecto de lado para defender a una humanidad pervertida y pecadora. Dios no va a dejar su proyecto de lado. Nosotros no podemos convertirnos en estorbos del proyecto de Dios, porque todo lo que está en medio del proyecto de Dios que pueda estorbar la obra de Dios, Dios la va a quitar. Pero si se atrevió, hermano, si no vaciló Dios en traer un diluvio a la humanidad. ¿Qué opina, varón? Varoncito allá quiere como decir algo. Tu micrófono. Y eso es bueno que se entienda, ¿no? Eso es bueno que se entienda, porque fíjese, ¿dónde propuso Dios su proyecto? En sí mismo. O sea, ¿qué valor tengo yo delante de Dios en base a su proyecto? Ninguno, hermano. Ninguno. O sea, si yo soy un estorbo, Dios me quita, porque para Dios tiene más importancia su proyecto que yo. Por eso yo no puedo darme el lujo de convertirme en enemigo de la obra de Dios. Yo no puedo darme el lujo de hacer las cosas como yo quiero y que entorpezca la obra de Dios, porque Dios tiene un proyecto trazado desde la eternidad. Se lo había propuesto en sí mismo y fijó sus ojos en su Hijo
No en el hijo tuyo ni en el hijo mío, en el hijo de Él. Pero para que llegáramos a ese proyecto, entonces Dios utiliza a tu hijo y a mi hijo. Pero la gloria es para el hijo de Él, para el hijo de Dios. Ese es el punto. Ese es el punto, hermano. Entonces necesitamos entender este asunto, porque Dios le dice a Noé, Noé, mira, ve, voy a destruir la humanidad. Y me quedo con ustedes nada más. Y desde ustedes voy a repoblar el mundo. Pero todo lo que hay hasta ahora lo voy a destruir. Ese era su proyecto. No destruir la humanidad. Era salvar la humanidad. Pero la única forma de salvarla era destruyéndola cuando habían acontecido apenas 10 generaciones. ¿Cómo se puede entender esto? Ese es el proyecto de Dios. Esa es la historia de la redención. ¿Cómo vamos, hermano? Yo quisiera saber si me estoy explicando suficientemente, porque estamos hablando de un Dios de amor. Y mucha gente pues no entiende cómo un Dios de amor puede permitir un diluvio. Bueno, sí, he tenido un proyecto. ¿Cómo un Dios de amor puede permitir una catástrofe? Puede hacer. ¿Cómo un Dios de amor pudo ordenar la muerte de mujeres, hombres y niños cuando el pueblo hebreo iba subiendo hacia la tierra prometida? Hoy, en nuestro contexto, no lo vamos a entender, pero Dios tenía un proyecto y lo tiene todavía. Manuel Álvarez quiere decir algo. Para Dios fue bueno. Claro. Pero a su vez dice la Biblia que el hombre de su corazón. Sí. Entonces, pareciera que bueno, no me quedaba uso. Yo creo que Dios puso todo su empeño para que el hombre no fallara. Sin embargo, falló. De manera que las cosas que pudo haber hecho después no es por complacencia, simplemente porque no hay otra alternativa. Entonces, lo que es que sí le dolió. ¿O fue malo para él, para esa decisión? No, no fue malo. Claro, pero no fue malo. Gracias, hermano Héctor. No fue malo porque Dios está en la continuidad de su proyecto y su proyecto es bueno. No podía dejar que el hombre contaminara todo, lo iba a contaminar. Se corría ese peligro porque eran seres humanos. Fíjense, quien va guardando la simiente genealógica son seres humanos que pueden pecar. Así que Dios va a limpiar el entorno para que esa generación siga su camino en el proyecto que Dios tiene. Ciertamente Dios le dolió en su corazón porque esa es su creación. Son seres humanos hechos a su imagen y semejanza. Fíjese, en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 28, hay un pasaje muy importante que pudiéramos traerlo a colación en este momento. Y ahí, el libro de Romanos, el apóstol Pablo, que rescata todas estas ideas de lo que es el proyecto y el propósito de Dios, él dice que el pueblo de Israel es enemigo de Dios. ¿Dice ahí o no dice ahí? Ok. 8:28. 11:28. Y sin poder decir que dije 11, porque está grabado. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de mi Padre. Ok, fíjese esa aparente contradicción que hay allí. Dice que el pueblo de Israel es enemigo de Dios. Es un problema, porque esto que yo estoy diciendo aquí puede ser considerado como un planteamiento antisemita, pero ahí está escrito. Lo escribió el apóstol Pablo. Uno que se hizo llamar hebreo de hebreos. Dijo eso.
hebreo de hebreos, es decir, hebreo puro, descendiente de hebreos. Entonces él dice que el pueblo de Israel es enemigo de Dios. Fíjese, dice es enemigo de Dios. Pero Dios los ama por causa de la promesa que le hizo a los padres. Dice, pero amados por Dios por causa de los padres. Fíjese eso, esa aparente contradicción. Más o menos lo que pasó en el diluvio. Eran enemigos de Dios, pero a Dios les dolió destruirlos, pero los destruyó. Tenía que hacerlo, porque él no estaba tratando de destruir, él estaba tratando era de proteger, y para proteger tenía que destruir. Un poquito como complicado el asunto, ¿no? Yo pudiera explicárselo, por ejemplo, necesito una canoa, un bote, y hay un árbol muy grande así, y yo digo, oye, necesito ese árbol para hacer una canoa, pero ese árbol no está solo. Ese árbol yo lo voy a tumbar y él va a caer al norte, al sur, al este y al oeste. Si allá arriba hay nidos de pájaros, murieron. Y si cae hacia donde caiga, si está rodeado de árboles, ¿qué pasa con los árboles que están a su alrededor? Él los destruye cuando caen. Pero la intención del talador no era destruir los árboles, era ese árbol. Y eso es lo que algunas personas llaman un daño colateral. Hay cosas que no se pueden evitar, lamentablemente no se pueden evitar. Pero el proyecto de Dios es incólume, no se puede detener, debe continuar. Y eso sucedió en el diluvio, una decisión, yo no diría decisión porque Dios no decide, pero en este caso, antropológicamente hablando, como hablamos los hombres, pues, pudiéramos decir, entre comillas, que Dios tomó una decisión. Pero en su proyecto, eso no es una decisión. Su decisión es continuar con su proyecto. No destruir, sino proteger. ¿Proteger qué? Su proyecto. Pero su proyecto estaba amenazado por la propia humanidad que Dios quería salvar. Gloria a Dios. Impresionante esta cuestión. Porque Dios quiere salvar a la humanidad y ha trazado un plan para hacerlo. Pero es la misma humanidad quien se opone a ese proyecto. Hasta el día de hoy, la humanidad se opone al proyecto de Dios. ¿Y cuál es el proyecto de Dios? Salvar a la humanidad. ¿Y quién se opone contra Dios? La humanidad. Es increíble, hermano. Es increíble cómo el hombre esquiva el proyecto de Dios y trata siempre de obstaculizar ese proyecto. De modo pues que entonces Dios trata con Noé y le dice, voy a destruir la humanidad. Les revela su proyecto. Comenzamos a ver Dios hablando, primera vez que Dios habla de destruir, y se lo dice a Noé. Pero fíjense que el nombre Noé significa reposo. Significa algo como descanso. Noé significa eso, como descanso, reposo. Ahora, el papá de Noé, el padre de Noé, en este caso Lamet, creo que era el padre de Noé. No recuerdo bien, pero creo que era Lamet, hijo de Matusalén. Cuando nace Noé, es la 10ª generación, él profetiza. Profetiza y él dice, porque este nos librará, nos hará reposar de la tierra que Jehová maldijo. O sea, ellos vieron en Noé un libertador. Vieron en Noé un libertador. Su padre vio en Noé un libertador, hermano. Esa era una generación que tenía comunión con Dios, que tenía contacto con Dios. Y fíjese que cada uno de esos nombres tenían una simbología muy profunda. Ahora tenía Noé, después cuando tiene 500 años, que Dios habla con él para destruir la humanidad, todo lo que existe. Noé tenía 3 hijos y el mayor se llamaba Sem. Ya esa es la 11ª generación, Sem. Y esa palabra Sem, el nombre de Sem, significa nombre.
¿Pero cómo es eso que significa nombre? Bueno, puede significar, yo por aquí anoté algunos significados, ¿no? De la palabra Shen. Puede ser identidad, reputación, o puede ser también memoria duradera. Fíjense que los hebreos, el nombre que nosotros conocemos como Jehová, que otros le dicen Yahvé, otros le dicen Yahweh, otros le dicen Yah, el tetragramatón en hebreo, el tetragramatón. Los judíos evitan mencionar ese nombre. Así que en la liturgia, es decir, en el culto, ellos ese nombre de Jehová le dicen Adonai, que significa Señor, el Señor. Adón o don es Señor, un don. Así como nosotros lo decimos aquí, el don tal, el don, eso es Señor, autoridad, respeto. Adón también significa eso, Señor. Y Adonai es ese concepto de Dios, porque los hebreos no quieren utilizar el tetragramatón y utilizan eso en la liturgia, en el culto. Pero ese nombre solo lo utilizan en el culto. Así que en las conversaciones particulares utilizan otro nombre para referirse a Dios. Y el nombre que usan es Hashem. Shen. Shen es nombre. Y fíjese ese asunto, ¿no? Cómo se va conceptuando ese nombre, el nombre que se le da a Dios. Y ese es el artículo definido, como decía entre nosotros, el nombre, el, o la, o los, o las. Artículo definido, y en el hebreo puede ser, es indistinto, puede ser masculino, puede ser femenino, puede ser también plural, singular, y quien va a definir eso, si es femenino, si es masculino, si es plural, es el sufijo. Entonces, en el sufijo sabemos si ese artículo definido que está ahí ¿es hombre, es mujer, es plural o es singular? Ok, en este caso entonces, Hashem, Shen es nombre. Así que para ellos referirse a Dios, le dicen el nombre. Es decir, el que todo lo llena. O sea, el nombre porque no hay otro nombre. Y como no tienen un nombre con el cual mencionar a Dios, porque ya Dios ha entregado uno, pero ellos no quieren usarlo, entonces utilizan eso, el nombre. Para un hebreo, en esa conversación, cuando hablan de Hashem, se ponen la mano en la cabeza, dicen Hashem. Y ahora algunos judíos mesiánicos, venezolanos, que también quieren ser judíos, y dicen Hashem. A mí me han preguntado, no, ¿por qué Hashem? Y yo les he preguntado, pues, ¿quién es Hashem? Yo les he preguntado, ¿quién es Hashem? Me dicen Dios. Hashem es Dios. ¿A dónde dice eso? Para ver. No saben explicar, algunos sí lo saben explicar. Otros no lo saben explicar, porque eso significa es nombre. Es como que yo le dijera a Héctor, el Héctor. Sé cómo no, chico. El Héctor o el hombre. No hay más hombre. Yo le diga a él, el hombre. ¿Quién es él? El hombre. Pero en este caso, ¿con quién estamos hablando? Con Hashem. ¿Pero quién es ese? El nombre. Fíjese que es reputación. Es reputación, es carácter, es personalidad. Y en ese sentido, pues yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque no quieren referirse al nombre de Dios y están utilizando un sustituto para referirse a la dignidad de una persona. Esa persona es Dios. Y le dicen Hashem, el nombre. Pero volviendo al punto, lo que es el hijo de Noé, Dios hace un pacto con Noé. Y usted sabe, le dice, no voy a destruir más la tierra,
de esta manera porque es que en realidad me ha dolido y no quiero hacerlo así más. Pero no significa que no lo voy a hacer, pero no más así. Así no más, porque todo lo que narra Apocalipsis está peor que eso. Apocalipsis dice que habrán 5 meses cuando se levantarán unas langostas que saldrán de abajo del infierno y que picarán a la gente y que la gente buscará la muerte por 5 meses y no podrán morir. O sea, la muerte huirá de ellos, dice la Biblia. O sea, momentos peores, pues, prácticamente, que los del diluvio. Ahora, volviendo al punto, entonces Dios traza un pacto. ¿Por qué Dios pacta ahora con Noé? Porque va a comenzar un nuevo ciclo en la existencia del hombre. Ya el mundo es otro, hermano. El mundo se revolvió. Donde habían cerros, ya no habían cerro, habían llanura. Ahora el cerro se pasó de aquí para allá. Porque las aguas cubrieron todo y destruyeron. Eso quedó revuelto por todas partes. O sea, el mundo se convirtió en un mundo distinto. Así que Dios renueva un pacto, confirma un pacto con Noé y le dice a Noé estas palabras. Fíjese la importancia de las generaciones y de un hijo. Dios le dice a Noé: mira, a ver, mi pacto es con tu hijo, con Sem. Con él es mi pacto. Y Jafet, tranquilo, yo a Jafet lo voy a bendecir también. Pero yo habitaré en las tiendas de Sem. Y allí ya comienza a perfilarse lo que es Dios tomando a un pueblo para habitar en medio de ellos. Esa es la importancia, hermano, que ha tenido el pueblo de Israel para el mundo y que ellos no lo entendieron, lamentablemente. Entonces Dios concierta un pacto, porque ¿qué podía hacer Dios con la humanidad? La humanidad se levantó en contra de Dios. Los hombres, las hijas de los hombres y los hijos de Dios comenzaron a unirse. No voy a explicar eso ahorita para no entrar en detalles, si eran ángeles, si no eran ángeles, quién eran. No, yo quiero continuar es con la línea de la historia de la redención. Que a pesar de que el mundo se había convulsionado, que el pensamiento del hombre era continuamente el mal y el hombre no pensaba en el bien. Así que Dios dijo: voy a destruir esta generación porque no saben pensar en el bien. No saben pensar en el bien. Y le dijo a Noé: solo tú, Noé, oíste, solo tú. Y tus hijos van a entrar porque son tus hijos y porque te obedecen a ti. Y yo los necesito a ellos para continuar con mi proyecto que me he propuesto en mí mismo hasta que llegue el cumplimiento de los tiempos, los cuales todos se van a reunir en una sola persona. Estamos hablando de la persona de Jesucristo. Ese es el proyecto de Dios. Entonces en un punto está Edén y en el otro punto está el Calvario. Y fíjese todos los acontecimientos que hay desde Edén hasta el Calvario. ¿Cuántas rebeliones tuvo el hombre desde Edén hasta el Calvario? ¿Cuántos acontecimientos existieron desde Edén hasta el Calvario? Que pudo Dios evadir, ya está listo, no trabajo más con esta gente, los dejo al olvido. Y Dios dijo: no, mi proyecto es este y mi proyecto continúa, gloria a Dios. La perseverancia de Dios. Podemos hablar de la perseverancia de Dios. Así que entonces Dios hace un pacto con Noé, pero Dios sabía, y fíjese que Noé desapareció del mapa. Ya Noé, después de ese acontecimiento tan grande, yo no sé si fue que Noé quedó traumatizado para olvidar tantas muertes, tantos desastres, tantas cosas. El muchacho no piensa igual que el viejo, el anciano. No sé qué edad tenían los hijos de Noé, eran más jóvenes, tenían una forma distinta de ver la vida. Noé ya tenía un poco más de edad. Y pudiera yo decir, pues, según Israel, Noé vio el problema como estaba pasando y no resistió. Noé no resistió y se escondió. Y Noé, siendo el protagonista después de Dios,
el protagonista de la historia de la humanidad. De ahí en adelante no encontramos más a Noé. Y a veces yo digo, cónchale, Dios mío, a mí también me provoca a veces meterme por un monte. Y yo digo, ¿será que voy a hacer como Noé? ¿Por qué? Porque fíjense, un adulto va caminando por la calle y ve todos los acontecimientos, todo lo que está pasando y se turba en su corazón. Porque él se está acordando de los tiempos pasados y dice, oye, pero antes no era así, ¿vale? Yo en estos días tuve que ir a predicar a una iglesia y me fui en el metro. Me tocó irme en el metro, pero como a eso de las 5 de la tarde, imagínense usted. Sí, cómo no, y me fui de aquí, por cierto, de Altamira. De Altamira a Plaza Venezuela. Eso es un brinquito, hermano. Y se montaron un poco muchachitos, me supongo que estaban entre 4º año y 5º año, más o menos. Y esos muchachitos se montaron allí, hermano, y eso fue un desastre, un escándalo, una cuestión, y se metían y empujaban, y yo decía, oye, sería por eso que Dios mató a esa poca gente aquella vez. Y los otros jóvenes que estaban ahí veían eso normal, pero los de mayor edad se veían las caras unos a otros, hasta yo mismo, yo bajaba la cabeza. Me hice como que el dormido ahí, porque no tenía muchas ganas de entregar puesta tampoco el asiento. Me hice el medio dormido ahí, hasta que llegamos a Plaza Venezuela. Y yo me fui pensando, ¿no? Y yo me fui pensando que lo que a los jóvenes no les causa preocupación, no les causa estupor, porque ellos ven eso todo el tiempo, en los colegios, en las universidades, en la calle, esa jerga, la forma de hablar, la forma de conducirse, o por internet, lo que ven, ellos ya su mente está adaptada a esos sistemas, pero nosotros no. Nosotros estamos desfasados con respecto a esos elementos. Y es lo que yo puedo ver que está aconteciendo con Noé. Y Dios también sabe eso. Y es como que Dios dijera, Noé no va a poder continuar él con esto. Pero yo necesito continuar con este proyecto. Pero Noé está traumado, Noé está traumatizado de lo que está pasando en el mundo. Yo mismo, hermano, de verdad se lo confieso. Yo a veces le digo al Señor, Dios mío, pero yo no quiero vivir mucho en esta tierra, porque no sé si voy a aguantar todos estos cambios que se están dando en la humanidad. O sea, eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero después le digo, pero dame fuerza para seguir para adelante, ¿sí? Dame fuerza, porque yo sé que yo me voy a morir en algún momento, pero no puedo pensar que con mi muerte se acaba todo. No, hay otra generación que va a continuar este trabajo. Y eso fue lo que Dios vio. Eso fue lo que Dios vio. Y Dios le dijo a Noé, con Sem habitaré yo en las tiendas de Sem. En el hombre de renombre, en el hombre de reputación duradera, en el hombre de prestigio. El hombre de prestigio entre tus hijos es Sem. Y con él yo hago mi pacto. Lo mismo que hizo con Abel, o lo que hizo con Set, y lo continuó con todas esas generaciones, con Enoc, con Noé y con Sem. Le dijo a Sem, yo habitaré en tus tiendas. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Esto no lo podemos continuar hoy. Es muy largo. Y ya ustedes vieron lo que pasó el sábado. Me cortaron ahí la cuestión y no puede seguir hablando. Aquí no voy a dejar yo que me corten, ¿no? Entonces, la semana que viene vamos a continuar hablando de las generaciones transcurridas y de esos acontecimientos que pueden ser importantes. Y vamos a hablar desde Sem hasta Moisés. Y voy a decir hasta Moisés, y Moisés no aparece en la genealogía, pero Moisés es quien da la ley a la genealogía que recae en Judá. Moisés era levita, pero la ley de Moisés es la que viene a confirmar todos estos pactos y lo que viene a analizar una gran cantidad de cosas que pasan por Abraham, por Isaac, por Jacob, por Judá, pero luego es Moisés el que estructura todo un pensamiento,
estructura todo un tabernáculo, y en ese tabernáculo está básicamente la esencia de la continuidad de la historia de la redención. Entonces, fíjense lo más importante que yo puedo vislumbrar en todas estas cosas, ¿no? Y de veras que es importante, hermano, porque puedo considerar la idea de que más allá del pecado del hombre, más allá del desorden y de la desobediencia del hombre, el proyecto de Dios se mantiene. El proyecto de Dios está incólume y se va a llevar a cabo. ¿Por qué se va a llevar a cabo? Porque Él se lo propuso en sí mismo. No está sujeto al planteamiento de los hombres. Dios necesita las generaciones para exponer su proyecto, pero el proyecto no es de generaciones, es para esas generaciones, pero el proyecto es divino, es de Dios, desde Dios, pasando por Edén, hasta llegar hasta la cruz del Calvario, la humanidad del Señor Jesucristo, la carne del Señor Jesucristo. ¿Quieren decir algo, jóvenes? ¿No quieren decir nada? Ni yo tampoco digo más. Mañana tenemos culto de oración. ¿Cómo dices?